Hace 10 años, apenas 10 años, recibí una llamada de un presidente de América Latina y me dijo, nos conocíamos, Trini, necesito 15 ambulancias. 15 ambulancias dotadas con material quirúrgico, con personal sanitario, con enfermeros, médicos. Necesito esas 15 ambulancias porque hay lugares en mi país a los cuales no es posible llegar, no hay médicos, no hay dispensario, no hay centro de salud, no hay hospitales y hay muchas personas que tienen determinadas necesidades. Y tenía pleno sentido para mí su petición. Tenía pleno sentido, pero nuestros expertos, nuestros técnicos en el ministerio nos dijeron no es sostenible. No es sostenible que os demos 15 ambulancias montadas con UBI móviles, con personal sanitario, porque eso cuando se acabe el material quirúrgico, las ambulancias se van a dedicar a cualquier cosa, menos realmente para lo que está previsto. 10 años más tarde, apenas 10 años más tarde, ¿qué tenemos? Pues tenemos una sociedad en la que efectivamente ha aumentado la esperanza de vida, que es una gran conquista social, una extraordinaria conquista social. Vivimos de media en nuestro país, en España, alrededor de 83 años, pero también en los países de América Latina la esperanza de vida se ha triplicado, se ha cuantiplicado en algunos países en los últimos 15 años. Y es verdad que cada vez hay más personas mayores como consecuencia del aumento de la esperanza de vida. De hecho, se estima que en el año 2050 hay alrededor de 2.000 millones de personas mayores. También una grandísima noticia, una gran conquista social. Pero 10 años más tarde de esta llamada, también tenemos algunas dificultades. ¿Por qué? Porque además de las enfermedades autóctonas que hay en estos países, lo hemos visto en Brasil con el Zika, o lo hemos visto en algunos países de Centroamérica con la malaria, o cualquier otra enfermedad, incluso en Haití con el cólera. Es decir, además de estas enfermedades, nos encontramos con un gran reto social. ¿Cómo atendemos a las personas mayores? ¿Cómo atendemos a las enfermedades asociadas con el envejecimiento? ¿Cómo atendemos a las personas con enfermedades crónicas, a los pacientes crónicos? ¿Qué es lo mismo aquí en España que en estos países que hablo en América Latina? 10 años más tarde también he podido comprobar que ha aumentado el gasto público en sanidad. Ha aumentado hasta que ha llegado a ser más o menos el mismo que tenemos en España. En España gastamos alrededor del 6, el 7, el 8% en los mejores momentos en la sanidad pública, que eso puede suponer, cuando digo 6 o 7% del PIB, que puede suponer unos 75.000 millones de euros, una cantidad nada desdeñable. Pero es lo mismo que se gasta en países como Chile, como Colombia, como México. Nada nos diferencia, es más o menos algo similar. Pues bien, si yo hubiera recibido esta llamada, que la recibí en un viejo teléfono móvil, un viejo Nokia, de estos que no tienen conexión con Internet, si la hubiera recibido ahora, apenas 10 años más tarde, quizás mi respuesta hubiera sido diferente. Porque 10 años más tarde siguen teniendo problemas. El presidente que me llamó y me dice que todavía no tienen ni una red de centros de salud, ni una red asistencial, como tenemos en la media de los países de la OCDE, que es una media alta. Todavía tienen dificultades para acceder a determinados sitios y, desde luego, las ambulancias no son una solución. 10 años más tarde, si yo hubiera recibido la llamada en un smartphone, mi respuesta sería muy diferente. Tan diferente como que hubiera buscado soluciones alternativas. Porque si bien hoy día no hay una red de centros de salud para atender a toda la población, sí que tenemos una gran ventaja en la actualidad. Y es que tenemos unas magníficas infraestructuras digitales en América Latina. ¿Qué significa? Pues una penetración del 70% de banda ancha, una conexión de al menos el 50% a Internet. ¿Y esto qué nos hace? Que demos soluciones alternativas para poder atender a la población, que básicamente son personas mayores o con enfermedades ligadas al envejecimiento. Ofrecer una solución desde una plataforma digital significa poder llegar con carácter inmediato a cualquier solución, a cualquier médico, a cualquier hospital. Y de hecho ya se está haciendo,
Pues tenemos en Bolivia, como existe la telemedicina en el altiplano. Tenemos en Brasil, como en el estado de Minas Gerais, están utilizando las redes sociales para poner en contacto a los médicos, a los terapeutas, a los pacientes, a los familiares, para que puedan servir de red de apoyo, con lo que eso supone de conciencia ciudadana. Tenemos también, por ejemplo, en Chile, que es un país, la verdad, que avanzado y desarrollado dentro de América Latina, pero que tienen un déficit de cardiólogos. Y han hecho un programa que es telecardiología, que significa que se manda vía digital electrocardiograma para poder diagnosticar de manera apropiada cuál es la dolencia del paciente y cuáles son los remedios. Es decir, existe en Alemania. Esto nos ha igualado a todo. La era digital nos iguala a todos los países, y todos los países tenemos las mismas oportunidades de desarrollo y la misma oportunidad para poder buscar esas nuevas alternativas en el tratamiento de las enfermedades, en el tratamiento de la atención a las personas mayores. En Hannover, en Alemania, se hizo un proyecto muy interesante. Cogieron a 1000 pacientes. De esos 1000 pacientes, 700 decidieron tratarlo vía digital y el resto decidieron tratarlo de manera presencial, de manera convencional. ¿Qué ocurrió? Después de 2 años, las personas que habían sido tratadas de manera digital, con una combinación digital y presencial, mostraron, en primer lugar, una mayor satisfacción en la atención. ¿Por qué? Porque pudieron ser tratados de manera más frecuente, había una mayor frecuencia en la relación entre el médico y el paciente, pero pudieron ser tratados en su casa. La mayoría de las personas mayores prefieren ser tratadas en su casa, prefieren ser atendidas en su casa o tienen alguna dificultad para moverse, pero es que además el coste del tratamiento fue infinitamente inferior, un 30% menos se gastó en gasto hospitalario, un 5% menos también en medicamentos y lo que es más importante, además de la satisfacción del paciente, y es que se consiguió que hubiera una reducción de la mortalidad. Es decir, todas estas personas dijeron, pues sí, la tecnología nos brinda una oportunidad, la tecnología nos brinda unas soluciones alternativas y nos procura una mayor calidad de vida y una mayor satisfacción. Con lo que ello además supone de generar valor en el desarrollo del capital humano en los países donde se implanta. Nos iguala la tecnología y en muchas ocasiones podemos pasar de una solución del siglo XIX al siglo XXI sin pasar por el siglo XX. Nos iguala la tecnología en el desarrollo de los diferentes países. Hay una anécdota atribuida al doctor Marañón. En una ocasión, una persona le dijo, doctor, ¿cuál es la herramienta más útil para un médico? Y el doctor Marañón contestó, la silla. Y a muchos nos podrá sorprender la respuesta, cómo una silla es más útil que un bisturí, que un antibiótico, que cualquier adelanto de los que hay hoy día. Y tiene sentido la respuesta del doctor Marañón. En esa silla, el doctor atiende al paciente, oye al paciente, escucha lo que le quiere decir, cómo se siente, cómo le va a responder, cómo le va a diagnosticar. Y esto es insustituible. Es fundamental la silla. Y posiblemente la solución hoy día para atender al problema creciente, que no es un problema, que es una gran conquista social, en el sentido de que hay una cantidad de personas mayores que van a necesitar una atención. ¿Cómo conseguimos atender a todas esas personas mayores sin la necesidad de, además, incrementar el gasto público, buscando soluciones con lo que se nos ofrece en el mundo actual? Evidentemente, tenemos esta oportunidad con estas nuevas tecnologías. Insisto, si al doctor Marañón le hubieran repetido la pregunta hoy, en el siglo XXI, con lo que tenemos, posiblemente volvería a responder, necesito una silla y un teléfono móvil. Muchas gracias.